Bienvenidos a cada uno de ustedes, amados hermanos, Iglesia Fidelidad de Dios, una iglesia nacida del corazón de Dios. Bendigo al Padre Celestial porque me permite una vez más estar acá frente a ustedes y compartir la palabra del Señor en estos tiempos complicados en donde lo menos que podemos hacer nosotros es buscar el rostro de Dios. Así que el día de hoy vamos a tomar como modelo para el mensaje de la palabra de Dios la vida de Moisés. Moisés como modelo para la comprensión del llamamiento. Vamos a hablar esta mañana del llamamiento cristiano. Podríamos pensar, bueno, ¿y cómo vamos a hablar del llamamiento si ahora no estamos congregándonos físicamente en alguna iglesia? Créanme que esa pregunta vino a mi mente cuando el Señor me puso en el corazón hablar de este tema. De hecho, es un énfasis que tenemos nosotros como Iglesia Fidelidad de Dios para este año 2020, lo tenemos dentro de nuestra planificación, pero como siempre vienen las dudas, en algún momento vino esa incertidumbre a mi mente, ¿cómo vamos a hablar de llamamiento? Y el Señor aclaró ese concepto, porque yo entendí que el llamamiento no necesariamente tiene que ser para ejercerlo en una iglesia o en un templo o en un lugar, en un local encerrado, sino que el llamamiento es para ejercerlo precisamente ahora, cuando necesitamos nosotros más dar a conocer el mensaje de la palabra de Dios, ejercer eso que Dios ha puesto en nuestro corazón o lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder encontrar la mejor manera de poder ejercerlo. Así que yo he pedido al Señor con todo mi corazón que mientras yo estoy exponiendo este mensaje, el Espíritu Santo esté hablando a la vida y al corazón de cada uno de ustedes. Quiero pedirles en el nombre de Jesús que seamos sensibles a la voz de Dios, que tengamos nuestros oídos y nuestro corazón abiertos, dispuestos a oír la voz del Espíritu Santo, y puede ser que Dios el día de hoy a través de esta palabra hable a tu corazón o confirme en tu corazón ese llamado que Dios ya te ha estado haciendo. Así que vamos a leer para tener una lectura base y ahí vamos a estarnos moviendo en algunos otros versículos en Éxodo capítulo 3 versículos 1 hasta el versículo 10, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sin duda uno de los nombres más conocidos en la Biblia es el nombre de Moisés, el hombre escogido por Dios para sacar a su pueblo de Egipto, estando esclavizado en Egipto, y llevarlo por el desierto hacia la tierra prometida,
una tierra, como dijo Dios, que fluye leche y miel. Y me llama mucho la atención que Dios dice que es una tierra ancha y una tierra buena. Ancha, buena, en donde fluye leche y miel. Ahora, Moisés, como todos los hombres, tenía sus defectos, pero de algo estamos seguros, y es que Dios siempre lo describió como un líder humilde y de corazón servil. Recuérdense que esta mañana quiero impactar la vida de cada uno de ustedes. Ustedes que me están oyendo y que en algún momento han sentido que Dios los llama para ejercer un ministerio dentro de su obra. Quiero impactarlos a través del modelo de Moisés en cuanto a la comprensión de ese ministerio y ayudarlos a aclarar un poco lo que han estado sintiendo en su corazón. Y eso que les estoy mencionando ahorita es algo muy importante. No solamente comprenderlo, sino que también ustedes puedan aceptar ese llamamiento que Dios está haciendo a su vida. Pero tampoco solamente aceptarlo, sino comenzar a ejercerlo. Es decir, dar el paso, tomar la decisión y decir, sí, es Dios el que me está llamando a ejercer un ministerio, por lo tanto yo lo voy a hacer. Y tal cual Moisés, ustedes y yo somos personas que también podemos tener nuestros defectos, podemos tener nuestras cosas negativas, pero si seguimos el modelo de Moisés, si seguimos el ejemplo de Moisés, también nosotros podemos darnos cuenta que Jehová está con cada uno de nosotros, que Dios está con cada uno de nosotros. Y tenemos que buscar que Dios nos identifique como personas humildes y como personas de servicio. Fíjese cómo se habla de Moisés. Números capítulo 12, versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hablando del carácter de Moisés, hablando de ese hombre fuerte, valiente, poderoso. Dios habló también a María y a Aarón, porque después de que Moisés sacó al pueblo de Egipto, María y Aarón quisieron no burlarse, pero sí de repente cuestionar un poco la actitud de Moisés. Y María y Aarón dijeron, bueno, ¿y este Moisés de qué se la lleva? ¿Acaso solo por medio de él puede hablar Jehová? Dios también puede hablar por medio de nosotros. Y esa murmuración que tuvo María y Aarón en contra de Moisés llevó a sufrir las consecuencias, pero no quiero hablar de las consecuencias, sino que Jehová Dios llama a María y a Aarón aparte, los saca del tabernáculo, los lleva a un lugar aparte y le dice, hey, María y Aarón, escuchen. Cuando haya, fíjese lo que le dice el Señor, y eso es lo que yo quiero que vayamos notando a nosotros, características de las personas que van sintiendo ese llamado de Dios a servir en un ministerio. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, pero no así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y escuche lo que dice Dios de Moisés, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Es decir, en el momento que una persona, usando el mismo modelo de Moisés, tiene el llamado de Dios al servicio, al ministerio, también tiene el respaldo de Dios. Dios en ningún momento lo va a dejar solo, sino siempre va a estar con él. Ya leímos Números capítulo 12 y versículo 3, versículo 6 y versículo 8 es en donde Dios reprende a María, reprende a Aarón, porque están criticando a su líder, están hablando mal de su líder. Y la forma como Dios se expresa respaldando a Moisés es impresionante, porque le dice, cuando haya un profeta yo me voy a revelar a él, le voy a hablar a través de una visión, a través de un sueño, pero cuando hable con Moisés, que es mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, con él no voy a hablar por medio de sueños ni por medio de visiones, sino que con él voy a hablar cara a cara, con aquellas personas a las que Dios cita y llama y tiene un encuentro personal con él.
Dios quiere tener un trato personalizado con esas personas. Por eso he decidido tomar a Moisés como modelo para la comprensión de un llamado de parte de Dios al ministerio. Hoy día seguimos con escasez de personas que sienten el llamado de Dios a servir. Ni siquiera personas que sientan el llamado. Tenemos escasez de personas que están dispuestas a servir a Dios, pero no es que Dios ahora haya cesado de llamar a las personas. Y yo quiero que usted en este momento vaya usando su mente, vaya haciendo una película mental en las iglesias en donde usted ha pertenecido, la misma iglesia de nosotros. ¿Cuál es el comportamiento de personas comprometidas o personas dispuestas a servir a Dios en el ministerio? Pareciera que Dios ya no está llamando a personas a servirle ahora en un ministerio especial, pero no es eso. No es que Dios ya no llame, sino que se ha complicado el entendimiento de cuándo Dios me está llamando a servirle. Se ha complicado también entender ese llamado. Y yo diría que también se ha complicado un poco entender qué va a significar para mí una vez que yo acepte el llamado de Dios al servicio. Hemos tenido personas que le tienen miedo al llamamiento, le tienen pánico al llamamiento. Y dicen, no, es que eso es palabra mayor. Claro, totalmente de acuerdo. No, es que ese es un compromiso grande. Claro, estamos totalmente de acuerdo, es un compromiso grande. Y no para eso hemos venido. ¿Saben qué? Yo he visto también que cuando una persona, esta frase a veces está mal dicha. Porque cuando alguien está solo, digamos que está pasando por un problema y ya no tiene recursos, ya no tiene ninguna otra salida, vienen las personas y dicen, el único que lo puede ayudar es Dios. Yo digo, esa frase está mal dicha, porque cuando uno dice, el único que le puede ayudar es Dios, es como que uno está desahuciando a esa persona y diciéndole a esa persona definitivamente ya no puede hacer nada. Y no se pone a pensar que cuando uno dice, el único que lo puede ayudar es Dios, realmente está diciendo, bueno, está en el mejor lugar. Ahí, en ese lugar en donde Él está ahorita, es el mejor lugar donde Él puede estar porque está en las manos de Dios. Lo mismo sucede cuando alguien nos llama. Uno dice, pero es que ese es un gran compromiso, es una gran responsabilidad, yo no me quiero comprometer, eso no es para mí. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, en espíritu y alma y cuerpo, como dice la palabra, no debería de haber ninguna incertidumbre. Así que ese entendimiento de identificar cuando el Señor me llama a un ministerio, entender, identificar ese llamado y saber qué va a pasar si yo acepto. Cuando no tenemos bien claros esos 3 puntos, muchas veces ignoramos el llamado de Dios, y Dios está llamando a mucha gente hoy en las iglesias, pero la gente no está entendiendo que Dios nos está llamando. Si no entiende, entonces no va a responder, y si no responde, no va a haber un cambio de vida. Eso es lo que vamos a tratar de aclarar. La expresión de Jesús en Mateo 9:37 es latente hoy día. Él dijo, cuando recorría las ciudades y aldeas, al ver a las multitudes, dice que las veía y tenía compasión de ellas, porque las veía desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese vistazo que Dios le dio a las aldeas y a las ciudades, y que lo hizo a él ver que la gente estaba desamparada, desparramada, por así decirlo, como ovejas que no tienen pastor. Imagínese usted un poco ese cuadro, un grupo de ovejitas que andan de un lado para otro. Las ovejas normalmente necesitan alguien que los guíe, alguien que las esté estimulando y alguien que las esté cuidando. Y cuando no hay quien cuide a esas ovejas, normalmente las ovejas tienen algunas características que son necesitan mucha dependencia, tienen una vista muy corta, fácilmente se pueden embarrancar y no hay quien las ayude. El mundo está igual ahora, hermanos. La gente afuera está igual, está necesitada hoy con esta pandemia, y eso fue lo que Dios me hizo entender mientras yo preguntaba, ¿cómo voy a predicar del llamamiento ahora cuando no estamos yendo a la iglesia?
Pero el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, pues hoy es cuando más la gente necesita oír la voz de Dios. Hoy es cuando la gente necesita comprometerse más con Dios, porque ahí hay un montón de gente, nuestra misma iglesia, Fidelidad de Dios. Puede ser que estemos necesitados de alguien que nos dé una llamada, que nos dé una palabra de aliento, que nos dé una palabra de consejo. Ahí es en donde nosotros empezamos a entender que no es la situación la que nos va a hacer oír la voz de Dios, sino que va a ser la voluntad de Dios. Otro pasaje que nos debería también confrontar a descubrir que hay algo que Dios está poniendo en nuestra vida es lo que nos dice Romanos capítulo 10 y versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ese versículo no lo sabemos nosotros de memoria. Pero seguidamente Pablo sigue diciendo, claro, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero él dice, pero ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien jamás han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay alguien que se los anuncie? Si no hay alguien que se los predique. Y eso somos nosotros. Según Éxodo capítulo 2, versículo 23 y versículo 24, lo que movió a Dios a llamar a Moisés para mandarlo a esta misión fue el clamor de su pueblo en Egipto a causa de la opresión. Sí, dicen estos versículos que les acabo de mencionar, Éxodo capítulo 2, versículo 23 y versículo 24, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Estos versículos nos muestran a nosotros que hay un mover de Dios para llamar a Moisés. Hay un mover de Dios hoy para decirle a las personas, mira, yo quiero que tú me sirvas de una manera diferente, de una manera especial. En aquel día fue que Dios oyó el clamor de los hijos de Israel. Él vio la opresión que los hijos de Israel estaban teniendo en Egipto. Los hijos de Israel clamaron a Dios, subió a Dios ese clamor. Había servidumbre que ellos ya no soportaban. Cuando nos vamos a más adelante al versículo 7 del capítulo 3, dice, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Cuando nosotros analizamos cuál es la situación, cuál es la condición que el mundo está viviendo hoy día, a veces podemos aterrizar, hermanos, en que la situación es muy parecida a lo que vivían los hijos de Israel. Hay gente que está esclavizada, gente que está oprimida, gente que literalmente ya no aguanta la situación que está pasando en esta vida. Y literalmente también gente clamando por una solución a sus problemas. Gente clamando por alguien que los socorra, gente clamando por alguien que los auxilie. Y si bien es cierto, hay una responsabilidad social que nosotros debemos cumplir como iglesia, que debemos cumplir como personas, pero también lo más importante es ver la necesidad espiritual de todas esas personas. Cuando vamos en la calle de repente y vemos a las personas con las banderas blancas pidiendo ayuda, está bien que le demos 1 quetzal, 2 quetzales, 5 quetzales, pero deberíamos de cargar un folleto o algo para regalarle a esa persona y decirle, lee la palabra de Dios.
La condición actual de nuestra sociedad es muy parecida. La gente clama. Gente clama por algo que la saque del sufrimiento. En nuestra misma, vámonos ahora a nuestra iglesia, a nuestro cuerpo, a nuestro grupo de feligreses. Tenemos personas que están clamando por alguien que les ayude a orar. Personas que están clamando por alguien que les dé una palabra de consejería, porque tienen algún problema, tienen alguna necesidad. Y ahí es en donde nosotros necesitamos el discernir el llamado de Dios para ponernos a su servicio y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que veamos los componentes del llamado de Dios a Moisés. Y quiero que vayamos nosotros también identificando poco a poco esos componentes en nuestra vida. Yo sé que en Iglesia Fidelidad de Dios hay muchas personas que tienen llamado a servicio. Hay personas que tienen llamado al ministerio. Puede ser al ministerio de discipulado, puede ser incluso a un pastorado juvenil, puede ser a un pastorado musical, puede ser a un pastorado femenil, puede ser a un pastorado de niños. En fin, hay muchas áreas donde Dios está llamando personas de la Iglesia Fidelidad de Dios, y que como una iglesia nacida del corazón de Dios necesitamos identificar, necesitamos aceptar y necesitamos empezar a ejercer sin miedo a nada, sabiendo que solamente queremos servir a Dios nuestro Padre Celestial. El primer componente del llamamiento de Moisés es que Moisés, cuando recibió el llamado de Dios para regresar a Egipto, estuvo en el lugar y con la actitud correcta, en el lugar correcto y con la actitud correcta. Moisés fue encaminándose, según dice el capítulo 3, versículo 1, fue encaminándose mientras cuidaba a las ovejas de su suegro Jetro hasta el monte Horeb. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Esto es muy significativo, porque él no llevó al monte Horeb por casualidad. Él necesitaba estar allí, porque allí tendría el encuentro personal con Dios para la misión que Dios lo estaba encomendando. Fíjese que en este monte Horeb, que es el monte Sinaí, hay algún poco de discusión ahí, que tampoco es la intención mencionarlo esta mañana, pero que si es en el monte Sinaí o si es del lado de Arabia, pero digamos que eso no es lo que nos interesa por el momento. Lo que nos interesa por este momento es saber que Moisés fue encaminándose poco a poco hacia el monte Horeb. En ese monte Horeb fue donde Dios se le manifestó. Ahí fue en donde él vio la zarza que ardía. Ahí fue en donde vio que la zarza no se consumía. Ahí fue en donde en medio de la zarza se le apareció el ángel. Ahí fue en donde el ángel le habló. Después de que él traía al pueblo de Egipto, vuelven a pasar por ese mismo lugar, y en ese mismo monte Horeb, que es el monte Sinaí, Dios le entrega las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Más adelante, ese mismo monte Horeb, monte Sinaí, es donde huye Elías cuando es amenazado por Jezabel. En fin, ese lugar significa mucho. Dios le había mostrado que ese lugar no era cualquier lugar, sino que era una tierra santa. Cuando Dios le habló, le dijo: mira, el lugar en donde tú estás ahorita no es cualquier lugar. Incluso quítate los zapatos, quítate el calzado a tus pies, porque el lugar donde estás es una tierra santa. Estar en el lugar correcto y estar con la actitud correcta es indispensable para entender la voz de Dios, para escuchar el llamado de Dios, para comprenderlo, para aceptarlo y para comenzarlo a ejercer. Moisés no había llegado ahí por casualidad, como se lo dije hace un rato. Él necesitaba estar ahí, como Dios lo lleva a usted, caminando por la vida cristiana, a través de las experiencias, a través del conocimiento de su palabra.
Usted no camina por la vida cristiana por casualidad, hermano. Usted camina por la vida cristiana porque Dios lo está llevando paso a paso, así como la senda del justo, que va en aumento hasta que es perfecto el día. Así es la vida del Hijo de Dios. Y cuando estamos en el lugar correcto, en el lugar indicado, espiritualmente hablando, con la actitud correcta, con la actitud indicada, cuando no hay obstáculos, cuando no hay distractores que nos puedan interrumpir oír la voz de Dios, entonces es cuando vemos al Espíritu Santo, o mejor dicho, cuando tenemos la capacidad de ver al Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de nosotros. La visión de la zarza ardiendo es símbolo de la presencia de Dios. Eso es lo que representa en la Biblia el fuego. En Hebreos capítulo 12, versículo 29 se le califica como fuego consumidor. Así que el escenario que Dios le pone a Moisés, todo lo que Dios usa para hablarle a Moisés es significativo. Está en el lugar correcto. Está frente a una zarza que arde. El fuego dice, Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y no solamente es como símbolo de la presencia de Dios, sino que también el fuego en la Biblia representa o es figura de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así lo dijo Juan el Bautista. Él dijo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que el fuego como tal puede ser que no sea relevante. El fuego que vio ahí Moisés puede ser que no sea tan relevante, pero sí lo que significa tener ese fuego, o lo que representaba tener ese fuego. Y en este caso significaba que la presencia de Dios estaba allí. Aquí vamos entrando ya un poquito en detalle, pero yo quiero hacer algo interesante también ahora y decirles que por eso es que es un poco peligroso querer utilizar figuras usadas por Dios, porque las figuras que usó Dios en el Antiguo Testamento nunca tuvieron un fin en sí, nunca tuvieron un propio final, sino que siempre fueron solamente el vehículo de algo que Dios quería representar. O sea, yo no voy a encender un fuego ahora y decir que como encendí el fuego, entonces ahí está Dios, porque no es el fuego como tal, sino es lo que representó en ese momento. Hoy bendito sea Dios, el Padre lo tenemos nosotros, ya rompió el velo del lugar santísimo y la entrada a Él está libre. Así que Dios te va a hablar directamente a tu mente, a tu corazón, te va a hablar a tu conciencia y ahí se va a manifestar Él. Allá significó el fuego, la presencia del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Juan Bautista dijo que el Espíritu Santo bautizaría con fuego a las personas, es decir, consumiría todo lo que está dentro de las personas. Pero, ¿qué significa estar nosotros en el lugar correcto para oír el llamado de Dios? Estamos en el primer componente del llamado de Moisés y el primer componente fue que él estuvo en el lugar y con la actitud correcta. ¿Qué significa eso para nosotros? Dice la palabra de Dios que Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó a un lugar especial. Esto quiero leérselos porque es sumamente importante. Mateo capítulo 17. Quiero que lean esta parte. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor, póngale atención a esto, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor.
Entonces Jesús se les acercó y los tocó y les dijo: levantaos, no temáis. Cuando descendieron del monte, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solamente a Jesús. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque estar en el lugar correcto, en el momento indicado, cuando Dios llama tu vida a ejercer un ministerio, hermanos, hay momentos en los que Dios nos va a llevar a nosotros a un lugar aparte, un lugar donde Él pueda revelarse a nuestra vida de una manera que no podamos ver nosotros lo cotidiano o poner lo cotidiano en primer lugar. Así lo hizo con Moisés. Moisés estuvo 40 años en Egipto. Luego lo estuvo 40 años en el desierto de Madián. 40 años en el desierto de Madián. Apartado. Primero tuvo una vida de lujos, primero tuvo una vida placentera, príncipe, todo lo mejor que pudo haber tenido. Pero los 40 años en el desierto fue un panorama totalmente diferente. Todo eso está dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Dios lo llama, todavía no le basta solamente tenerlo en el desierto. El hecho de que Moisés haya aprendido a cuidar ovejas también no es casualidad. Dios lo estaba preparando para la tarea que él tenía que hacer. Tenía que crear su carácter humilde y su carácter de servicio para que cuando hiciera lo que tenía que hacer, pudiera tener esas características especiales. Y así Dios probablemente ha estado trabajando con tu vida hasta el día de hoy, moldeando tu vida, moldeando tu carácter, porque sabe que la vida de humildad y una vida servil es básica para servir al Dios Todopoderoso. Claro, Pedro fue un hombre de carácter fuerte, pero ese su carácter fuerte fue moldeado cuando el Espíritu Santo cayó sobre él el día de Pentecostés. Y cuando él predica ya es otro Pedro, ya es un Pedro totalmente cambiado, transformado. Estuvo en el momento indicado, en el lugar correcto, con la actitud correcta para poder discernir ese llamado que Dios le hacía. Y sabe una cosa, en el diario vivir, en la vida cotidiana, no quiero decir algo equivocado, pero a veces es difícil oír la voz de Dios. Es muy complicado discernir la voz de Dios. Dios nos va a llevar a un momento en donde podamos verlo a Él, un lugar sin interrupciones, así como lo hizo con Moisés en el desierto, puliendo su vida y frente a esa zarza ardiente. Porque en lo cotidiano casi siempre nos enfocamos en pedir ayuda y pedir provisión. Cuando oramos a Dios, nuestra primera oración es pedir. Cuando oramos por los alimentos, siempre le decimos: Señor, por favor, te pedimos que nunca falte alimento. O sea, aprender a tener una oración de dependencia, decir gracias porque no voy a tener faltante, es una oración que a veces nos cuesta hacer. Y eso es lo que Dios moldea en nuestra vida. En lo personal, solamente nosotros debemos tomar en cuenta que lo importante es estar con Él. Vea la expresión de Pedro, cómo Pedro le dice a Jesús cuando tienen esta experiencia. En el versículo 14, se le aparece Jesús con Moisés y Elías, y ellos están observando, Pedro, Jacobo y Juan observando la transfiguración. Pero vea la expresión de Pedro en el versículo número 14. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. Ahí estaban en un lugar apartado, estaban en un lugar diferente del bullicio de la ciudad. No podían pensar en ninguna otra cosa más que en lo esplendoroso de ver la majestuosidad de Dios. Y ese viene siendo como el meollo del llamado de Dios hacia nuestras vidas, en donde definitivamente lo más importante es querer estar con Él, querer servirle a Él. Dios te llama a ser líder de Él
en una célula, por ejemplo, en donde te va a dar un grupo de personas que pastorear, un grupo de ovejas que pastorear, tienes que haber tenido esa experiencia de Dios, tienes que haber tenido ese llamado de Dios y decir, no me importa que hoy estemos en pandemia, no me importa que hoy estemos encerrados en la casa, pero igual la gente está dispersa, las personas están dispersas como ovejas sin pastor, por lo tanto yo voy a aceptar ese llamado de Dios. Entonces el primer elemento que estoy mencionando acá de los componentes es estar en el lugar correcto. Moisés fue caminando hacia un lugar en donde Dios le pudo hablar a solas. Y hermanos, hay que tener también la seguridad de la aprobación de Dios, pero también dar el espacio a lo que Dios quiere proponer a cada uno de nosotros. Aceptar un llamamiento, fíjese lo que le voy a decir, ni siquiera debería ser porque amo a Dios. Ojo, no voy a dar un mensaje erróneo aquí. Lo que quiero decir es que yo puedo amar tanto a Dios que no voy a aceptar algo solamente porque lo amo. Yo debería seguir amando a Dios con todo mi corazón, aunque no tuviera algo especial que Dios me esté delegando. El simple hecho de estar con Él es suficiente. Yo siempre he pensado, y hasta lo tengo escrito ahí, que mi servicio a Dios, póngame atención a esto, mi servicio a Dios nunca va a sustituir el amor que yo le tengo a Él. El amor es incondicional. El amor tiene que estar permanentemente. Y el llamado de Dios a nosotros viene simplemente porque Dios nos ha escogido para una tarea especial. Lo que debe existir siempre es la sensibilidad para saber que esa voz, que ese llamado que Dios nos está haciendo, un llamado a servir con las mujeres, un llamado a ministrar a los jóvenes que necesitan ayuda, que necesitan consejería, jóvenes que están perdidos, puede que vayan a una iglesia, pero a lo mejor son jóvenes que están perdidos en sus afanes y en sus ansiedades, y Dios me está llamando a ayudar a esas personas, mujeres, niños. Yo bendigo la vida de todas las personas que hoy se están involucrando en los diferentes ministerios, pero creo que no es suficiente. Es necesario entenderlo y ejercerlo como un llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros. Y debemos tener la sensibilidad para entender y para reconocer cuando esa voz está viniendo de Dios. La zarza ardiendo incluye también algo de misterio. Éxodo capítulo 3, ahí en donde estamos basando nuestra predicación en esta mañana, habla de la zarza y dice que esta era una zarza que no se consumía. Vio Moisés la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Especularíamos nosotros si nos ponemos a pensar qué significa la zarza ardiendo. Algunos dicen que la zarza ardiendo significa Cristo en la cruz. Otros dicen que significa el pueblo de Israel sufriendo. La verdad no hay tanto argumento como para pensar que la zarza significa eso. Yo me voy a quedar simplemente pensando en que cuando Dios llama, no siempre vamos a comprender la forma como lo hace. Amén. Moisés quizá no entendió, no dice la palabra, si entendió después. Él solamente vio una zarza que no se consumía. Y cuando Dios te hace un llamado a tu vida, algo de misterio va a haber ahí. Van a haber cosas que tú no vas a entender. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Y el libro de Hebreos habla de Abraham diciendo que por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios que saliera y que fuera a un lugar, él salió sin saber a dónde iba. Y cuando Dios te va a llamar a un ministerio, va a haber algo de misterio también ahí. Probablemente no vas a saber hacia dónde Dios te va a llevar. Probablemente solamente vas a entender que Dios quiere que hagas algo hoy. Y a futuro tienes asegurado el éxito porque Dios va contigo.
Pero a veces no vas a entender hasta dónde Dios te va a llegar. Yo prefiero quedarme en esa parte, que cuando Dios llama, no siempre lo vamos a entender. Lo cierto fue que Moisés, y esto es importante, fue atraído por aquello y desvió su rumbo. Ya lo vamos a leer, Éxodo capítulo 3, versículo 5. Desvió su rumbo para entender, para atender lo que estaba viendo. Entonces Moisés dijo, el versículo 2 dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que no se consumía. Entonces dijo Moisés, ojo con esto, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Moisés simplemente fue atraído por aquello que él veía y que no entendía. Una zarza que no se consumía. Pero cuando él decidió acercarse, fíjese que él dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. Aunque no entendía qué era lo que estaba pasando ahí, por lo menos sí reconocía que era una grande visión. Y eso es lo que sucede, mi hermano. Cuando Dios está llamando a alguien a ejercer el ministerio, aunque la persona no lo entienda, la zarza ardiente no la entiende qué es lo que va a pasar, pero él sabe que es una grande visión y por lo menos es atraído por aquello y está dispuesto a ir a ver de qué se trata. Algunos me han preguntado, hermano, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Y probablemente alguien de ustedes también en este momento tenga esa misma pregunta y esté preguntándose, ¿cómo sé que Dios me llama a un ministerio? Bueno, la respuesta, amado hermano, amada hermana, joven, señorita, la respuesta es, según el modelo de Moisés, cuando te sientas atraído por aquello al extremo de estar dispuesto a dejar el rumbo que llevas para atenderlo y sepas que lo que está pasando es porque Dios está allí, entonces tú vas a responder a Dios y Dios te va a hablar allí. ¿Entiendes la fórmula? Cuando entendamos nosotros y cuando estemos dispuestos, cuando seamos atraídos por aquello, que estemos incluso dispuestos a dejar lo que estamos haciendo, cambiar el rumbo de nuestra vida para ir a ver de qué se trata y que estemos obviamente seguros que es Dios el que nos está llamando, entonces vamos a entender. Yo no puedo decirles a alguien, estoy nada más tomando el modelo de Moisés para explicar un poquito esto, pero lo más importante es cuando Dios te está hablando a tu vida, cuando tú empiezas a sentir pasión por aquello, cuando tú empiezas a sentir que te llama la atención, cuando tú empiezas a desviar el rumbo de tu vida. Yo puedo hablar por mi experiencia. Mi experiencia fue cabalmente eso. Cuando el Señor habló a mi vida, cuando el Señor habló a mi corazón, estuve dispuesto a dejar todo, hasta los estudios. Ojo, que no estoy diciendo jóvenes dejen los estudios, no estoy diciendo jóvenes dejen lo que están haciendo. No, es un caso muy personal y es caso que Dios trata con cualquiera. Y a media carrera el Señor me dijo, interrumpe y ve a prepararte al seminario. Y el Señor me mandó al seminario y ahí estuve. Y de ahí en adelante le serví a Él. Y después el Señor encauzó mi vida por donde yo tenía, por donde Él quería que yo siguiera. Y hasta el día de hoy, después de más de 30, 35 años, sigo pensando que es la mano de Dios la que ha estado guiando mi vida en todas las facetas que ha estado transcurriendo durante el tiempo que le he servido al Señor. Pero la respuesta es esta, la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo hacer yo para entender que Dios me está llamando? De acuerdo al modelo de Moisés, lo que yo les estoy predicando hoy, cuando sientas que eres atraído por un ministerio, cuando sientes que Dios te está poniendo pasión por un ministerio y que tú estás dispuesto a dejar el rumbo de lo que estás haciendo para atenderlo. Cuando respondes ante una llamada, hey, fulano, mira, vamos al estadio hoy
Y cuando tú seas capaz de responder a esa llamada y decir, no, porque fíjate que hoy tengo ensayo de mi ministerio de alabanza, esa es una señal de que estás poniendo en primer lugar la obra de Dios y que no hay otra cosa. Estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida. No, mira que hoy es la final. Sí, pero hoy es una convención también. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios está poniendo pasión en tu vida. Tú puedes tener como un indicador de que estás tratando de poner las cosas de Dios en primer lugar. Te apasiona. Moisés pudo haber dicho, ¿y qué va a pasar con las ovejas si se me van al barranco? Y ojo que ahorita estoy pensando en eso. ¿Qué pasaría con las ovejas que Moisés estaba apacentando? Ahorita se me ocurrió en eso. ¿Hacia dónde se irían? Porque Moisés cambió el rumbo. Dejó las ovejas y dijo, voy a ir a ver esta gran visión. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que esa zarza no se consume. ¿Y qué pasó con las ovejas? Ya no dice más la Biblia qué pasó con las ovejas. De ahí empieza la plática, la conversación que Moisés tiene con Jehová y una discusión que la vamos a seguir viendo ahorita. Pero él cambió el rumbo de su vida y él dijo, me interesa más oír lo que Dios me está diciendo, a dónde Dios me está mandando. Así que Dios le habló a Moisés cuando él desvió su mirada hacia la zarza. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, fíjese que Jehová no le había hablado todavía. La zarza estaba ardiendo, el ángel se había aparecido y él solo vio y dijo, iré a ver. Pero hasta ahí Dios no le había hablado todavía. Dice que viendo Jehová que él iba, entonces lo llamó de en medio de la zarza. Y fue ahí cuando Moisés respondió, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, la palabra de Dios solo dice, heme aquí. Este versículo es importante, porque uno puede ser atraído, uno puede ver, pensar que le gusta algo, pero no desvía su mirada hacia allá. Pero cuando estamos capaces de desviar nuestra mirada e ir en pos de lo que nos está atrayendo, entonces Dios ve nuestra actitud y dice, este hijo mío está dispuesto a responder. Ahí entonces es que Dios le habla y es cuando Dios le menciona en el versículo número 5 y le dice, Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y luego le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué preciosa experiencia cuando Dios empieza a quemar nuestra vida, cuando empezamos a sentir ese deseo de Dios por algo especial que Él nos quiere dar. Hermanos, somos capaces de desnudar completamente nuestra vida hablando espiritualmente y entregarnos a Dios y decir, voy a quitar el calzado de mis pies porque estoy parado en la presencia de Dios. Y Dios le da a Moisés una comisión definitiva, concreta, tanto en tiempo como en espacio, y así nos va a hablar Dios a nosotros. Y Moisés estuvo dispuesto no solamente a servir a Dios, sino que él servía, que para servir a Dios había que servir también al pueblo. En nuestro caso debemos tener esa misma disposición. Queremos servirle a Dios, le vamos a servir a Dios cuando le servimos al pueblo. Vamos al versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Dios le dice, ven por tanto Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Esta era una misión concreta y dirigida, llevar al pueblo de un lugar a otro. Dios el Padre no titubeó, no le dijo, tal vez puedas hacer esto, no, fue directo. Así como Dios te va a decir a ti también, yo te estoy llamando para este ministerio porque quiero que prediques la palabra, porque quiero que hagas esta misión, quiero que hagas lo otro y el resultado va a ser este. Dios dijo a Moisés,
saca de Egipto a mi pueblo. Yo te voy a enviar a Faraón y tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo. ¿Qué parte de esa misión no se entendía? Creo que todo está súper claro. Ahora que has fracasado, como que le dijera a Moisés, ahora, porque ese ven por tanto ahora tiene también una connotación importante. Cuando Dios le dice ven por tanto ahora, le está diciendo este es el momento justo. Ahora que fracasaste en tu propia fuerza, porque él ya había intentado una vez liberar al pueblo de Israel cuando todavía estaba en Egipto. Él sabía que era hebreo, pero estaba viviendo como un egipcio. Y cuando él vio a un egipcio pegándole a un hebreo, fue a defender al hebreo y mató al egipcio. O sea, en su interior, él estaba intentando hacer lo que iba a hacer, librar al pueblo hebreo. Pero no lo iba a hacer a su manera. No era ni el momento ni la forma como Dios había planificado hacerlo. Así que Moisés se había equivocado. Y ojo en esto, porque a veces nosotros nos podemos adelantar también a algo que Dios quiere que hagamos, pero hay que hacerlo en el momento justo de Dios. Ahora que has estado 40 años en el desierto, Moisés, ahora que has estado trabajando duro, ahora que has estado experimentando, ahora que has estado viendo que las ovejas también no es fácil guiarlas, ahora que has estado viendo que a las ovejas también hay que aprenderlas a cuidar, que quieren disciplina, que quieren amonestación, pero también quieren amor, también quieren cuidado. Moisés, todo eso ha estado formando tu carácter. Ahora estás listo para hacer lo que Dios tiene para ti. No solamente siendo un buen guerrero, ni siendo una persona de carácter fuerte, debemos o podemos servir a Dios. También es en la humildad y en el servicio. Esto me llega mucho, por lo mismo que les digo, que a veces creemos que para que una persona sea líder tiene que ser una persona temperamentalmente fuerte, temperamentalmente agresivo. No, lo que nos hace ser buenos siervos de Dios es la parte de la humildad y la parte del servicio. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué decimos nosotros cuando nos quieren pisotear nuestros derechos? Es que Dios dijo que hay que ser manso, pero no hay que ser menso. Justificando, Dios dijo, sean mansos y humildes. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Por eso es que a veces los líderes, y yo me incluyo ahí, necesitamos más humildad y necesitamos más mansedumbre. Y claro, ser manso no quiere decir ser menso definitivamente, pero ser manso quiere decir tener la capacidad de poder controlar toda esa agresividad que hay en nuestra vida. Yo cuando hablo de la mansedumbre siempre digo, ¿qué pensamos nosotros cuando hablamos de un animal que es manso? Siempre lo primero que viene a nuestra mente es un caballo mansito, amansado. Pero ese caballo sigue siendo caballo arisco, agresivo. Y en algún momento dado, cuando saque lo de verdadero caballo, entonces va a manifestar lo que realmente es. Lo que pasa es que ha sido domado para controlar su carácter y para ser manejado. ¿Verdad que es bonita la ilustración? Nosotros en nuestra naturaleza humana somos de naturaleza agresiva y fuerte. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y que Dios gobierne nuestra vida, entonces viene la mansedumbre. Y la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Puede que por dentro sigamos manteniendo esa agresividad, pero tenemos la capacidad para manejarla, para administrarla. Y eso es lo que nos hace ser mansos. Y que aunque cuando alguien nos diga, mira, no tenés que ser menso, no saquemos la naturaleza carnal, sino que nosotros sigamos siendo mansos. Una de las cualidades de la persona que teme a Dios y goza de su favor, según el Salmo 91, es precisamente que da su fruto en su tiempo, cuando Dios ha moldeado su carácter, cuando Dios ha hecho en esa persona lo que tiene que hacer. Da su fruto, no antes ni después, sino que da su fruto
en su tiempo. Ahora aquí también hay algo importante. Hay que tener sabiduría para descubrir el tiempo adecuado. Porque puede haber que personas se les pasó ya el tiempo y no tuvieron la habilidad ni la sensibilidad para descubrirlo. Dios los llamó y los ha llamado permanentemente, pero siempre están resistiendo el llamado de Dios y resulta que ya no dieron el fruto, pero el fruto se argeñó. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de discernir el tiempo adecuado del Señor. Dios le dice a Moisés que él va a ir a sacar, que él va a ir a hablar con Faraón y que va a sacar al pueblo de Egipto. Como te está hablando a ti ahora y te está diciendo, has estado por mucho tiempo sirviéndote. Y yo quiero que tú me sirvas en este o en aquel ministerio. ¿Te apasiona? Sí, te gusta, te llama la atención. ¿Estás dispuesto a dejar cualquier cosa por hacerlo? ¿Qué te hace falta entonces? Incertidumbres, claro, van a haber. Moisés las tuvo, nosotros también las podemos tener. Moisés, cuando Dios lo llamó, tuvo esa plática con Dios y lo primero que él le dice a Dios es: Señor, ¿soy yo quien debe ir? Éxodo capítulo 3 versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él lo que le estaba diciendo es: ¿soy yo, Señor, el que debo ir? Como cualquiera de nosotros podría decir: ¿será que soy yo el que debo ser el pastor de alabanza? ¿Será que soy yo el que debo ser el pastor de los jóvenes, el pastor de los niños? ¿Será que soy yo el que debo ser el pastor de consejería, el pastor matrimonial? Hermano, la respuesta de Dios a Moisés fue: Moisés, como que no me entendiste lo que te estoy diciendo. Porque él le dice: Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le dice: Moisés, es que no vas a ser tú. Ve, porque yo estaré contigo. Ahí está, me están siguiendo en la lectura, ¿verdad? Estoy leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 11. En el versículo 12 Dios le dice: ve, porque yo estaré contigo, y esta señal vas a tener de que te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, van a servirme a mí sobre este monte. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema de entender el llamado de Dios y de aceptar un llamado de Dios. Que creemos que somos nosotros los que vamos a ir a hacer todo. Creemos que somos nosotros los protagonistas. Creemos que somos nosotros los que vamos a llevar la gloria de todo lo que se va a hacer, y nos olvidamos de que es Dios el que debe ser glorificado. ¿Se recuerdan ustedes de aquella historia de aquel burrito? Aquel burrito que venía con el pollito, el burrito y el pollito, y el burrito le venía contando al pollito: mira, era un lunes, pongámosle, y el burrito le venía contando: mira, fíjate vos que ayer me llevaron a Jerusalén, me entraron al templo y un señor se me encaramó encima, pero cuando iba entrando, hubieras visto cómo la gente me aplaudía. Y el pollito asustado decía: de veras, sí, mira que la gente tenía unas ramas y agarraron palmeras y me las tiraban en el camino como alfombra para que yo caminara y vieras toda la bulla que me hicieron. Nunca había sentido tanta alegría de que la gente me sintiera tan importante. Y el pollito, oyéndole la historia que le estaba comentando, hasta que de repente el pollito reaccionó y le dijo: burro, no era para ti todo lo que estaban haciendo, era para el que iba encima de ti, que era Jesús de Nazaret. Era para él todo eso que estaban haciendo. Era para el que te cabalgaba. ¿Entendemos eso, hermanos? Dios te llama a un ministerio, pero para que Él sea glorificado. Y cuando no entendemos nosotros ese llamamiento, decimos: bueno, ¿será que soy yo?
Y Dios dice, es que no eres tú, es que soy yo el que voy a hacer todo. Tú me vas a servir solamente, vas a tener el privilegio de servirme y de ser el vehículo. Y le dijo Moisés en el versículo 13, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Es interesante que esta discusión se da ya cuando Moisés ha decidido volver la mirada hacia lo que le llama la atención. Sí, o sea, regresemos un poquito al escenario aquel. Dios le aparece a Moisés la zarza. La zarza se quema, no se consume, aparece un ángel. Moisés va dirigiendo a sus ovejas, mira la zarza ardiente y él dice, ok, me voy a detener, voy a agarrar para allá, voy a ir a ver qué está pasando. Se acerca y cuando Dios mira que él cambia de rumbo, entonces le habla. Y empieza esta discusión. Y en un llamamiento muchas veces va a suceder eso. En un llamamiento muchas veces va a pasar que sí, está bien, me llama la atención, me atrae eso que estoy haciendo, pero ¿será que soy yo la persona que lo tengo que hacer? Y esas son las incertidumbres. ¿Será que soy yo? Luego Moisés viene con otra incertidumbre y él dice, falta de reputación, tengo poca autoestima, tengo inseguridad, estoy subvalorado. Y hay personas que tienen el llamado de Dios y creen que no son las personas porque se están subvalorando. En el versículo 13 del capítulo 3, siempre de Éxodo, Moisés le dice a Dios, he aquí que yo voy a llegar a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Jacob, me ha mandado. Y luego le dice, y si ellos me preguntan, ¿quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? La respuesta de Dios, y eso podría pasarnos en algún momento a nosotros, que alguien se levante con un ministerio y que de repente nadie le haga caso. Es un temor, que nadie, que todo el mundo diga, y si este lo he conocido yo, que es fulano de tal. Pero la respuesta de Dios es Lucas 4:24, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero lo cierto, y se lo dijo a Moisés, es que yo soy el que soy, es el que te manda. Y ellos te van a oír, porque yo voy contigo. Claro, falta de reputación, un poco de baja autoestima, inseguridad, subvaloración. Pero luego viene una tercera incertidumbre de Moisés y es incompetencia. No soy capaz, no soy competente. Éxodo capítulo 4 versículo 10 dice Moisés a Jehová, ay Señor, ahí sí ya es el extremo. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra vez la respuesta de Dios, ve Moisés, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amén. ¿Entendemos esto, hermanos? Claro, ante la incompetencia y el llamado de Dios, pues Dios después nos va a capacitar. Porque Dios a veces llama a gente incompetente para capacitarla. Eso hizo con sus discípulos, con sus 12 apóstoles. Los llamó y los capacitó y los dejó bien instruidos y ellos explotaron en la expansión de la iglesia. Lo mismo va a hacer también con personas que están sometidas. Aunque uno diga, es que no tengo la capacidad de hacerlo. ¿Sabe qué? La primera capacidad es la presencia del Espíritu Santo en su vida. Claro, después va a venir otra capacitación, pero lo más importante es tener el poder de Dios, el empoderamiento de Dios. Y el empoderamiento Dios se lo da en el momento que usted decide seguirle a Él, decide aceptarle. Primero Dios le dijo, yo no soy. Dios le dijo, ve porque yo estaré contigo. Luego le dice Moisés, no puedo hablar. Entonces Dios le dice, yo estaré con tu boca. Yo puedo ser un vívido ejemplo de eso. En una ocasión creo que ya lo dije también, muchos pastores somos ejemplos claros de esto. Cuando Dios nos llama,
No tenemos ni la mínima habilidad de hablar, así como yo estoy hablándoles ahorita, que ya llevo 30 minutos hablándoles. Quizá alguien está diciendo, ay, que ya mucho tiempo, ya debería de parar. Yo tengo mucho más aquí para compartirles. ¿Por qué? Porque es la habilidad y la capacidad que Dios va dándote a ti mientras tú vas aceptando y sumergiéndote en aceptar el llamado que Dios te va dando. Así que Dios le dice, yo estaré con tu boca. Yo voy a hablar por ti y yo te voy a enseñar lo que tú vas a hablar. O sea, Moisés, tú no vas a ir a hablar lo que tú quieras. Tú vas a ir a hablar lo que yo te voy a decir. Eso es lo bonito del llamado, que hacemos lo que Dios nos dice y lo hacemos como Dios nos dice hacerlo. Sí tenemos capacidad, pero nuestra capacidad hay que ponerla en las manos de Dios para que Dios agarre lo que le sirve y lo que no le va a servir lo deseche y que pongamos en primer lugar lo que Él hace. Una vez convencido de lo que habla, de lo que conversa con Dios, y una vez convencido de lo que tenía que hacer, Moisés estuvo dispuesto a poner en segundo o tercer plano todo aquello que ponía en riesgo su llamamiento. Este es el tercer elemento del modelo de Moisés en cuanto al llamamiento de Dios. Estuvo dispuesto a poner en segundo o hasta en tercer plano aquello que ponía en riesgo el llamado que Dios le estaba haciendo. Él tenía una plena confianza en que son mejores los tesoros celestiales que los tesoros terrenales. Los tesoros terrenales o las cosas terrenales son importantes para la vida, son importantes para vivir, las necesitamos, pero no más que un tesoro celestial, no más que un servicio a Dios. De tal manera que en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, fíjese cómo se expresa de Moisés el apóstol Pablo. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo o el sufrimiento de Cristo que los tesoros de Egipto, porque él tenía puesta la mirada en la recompensa. Puestos los pies en lo que no veía, puestos los pies en lo que venía por delante. Y esta quizás sea la parte más complicada de aceptar un llamado de Dios. Porque a veces nos cuesta entender que lo que Dios nos pide es ordenar nuestras prioridades. Dios no nos llama en algún momento a deshacernos de algo que es útil. Ojo con esto. Cuando algo es útil, Dios jamás te va a decir que lo deseches. Pero cuando algo no es útil ni para tu vida ni para tu ministerio, pues eso sí, Dios te va a decir que lo deseches. Pero lo que es útil para tu vida y para tu ministerio, Dios lo que te va a decir es que lo pongas en orden de prioridad. A veces las personas han discutido qué es prioridad en un cristiano o en un siervo de Dios. La familia, la iglesia, el trabajo, ¿qué otra cosa? La familia, la iglesia y el trabajo. Pongamos esos tres elementos. ¿Qué es prioridad en la vida de un hijo de Dios? Y uno alebrestadamente puede decir, la iglesia. Pero no necesariamente es así, porque la familia también es súper importante. El trabajo también es súper importante. Entonces Dios lo que te dice es que te va a dar revelación para que tú vayas ordenando esas prioridades y que sepas cuándo vas a poner en primer lugar la iglesia, cuándo tu familia va a ocupar un primer lugar, cuándo tu familia tiene que quedar en un segundo lugar porque hay una necesidad que tienes que cubrir, o cuándo tienes que atender tus responsabilidades seculares y laborales y la familia te debe comprender, la iglesia también no va a estar descuidada. Es un juego de prioridades que tenemos que hacer y eso es lo que muchas veces es complicado entender. Yo difícilmente puedo pensar en una mejor manera de ser conocido por el Señor que la forma mencionada
en Éxodo capítulo 33 y versículo 11, donde leemos: el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Cuántos quisiéramos tener esa relación así con Dios, con el Padre Celestial? Llegar a saber que Dios nos habla cara a cara a nosotros, como que fuéramos sus amigos. Que no tenemos que venir con Dios con miedo, con temores, con reverencia, sí, porque Él es el Dios Todopoderoso, pero que podemos venir con Dios un día y decirle: ay, Señor, estoy cansado. Hoy tuve un día duro. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Yo sé que algunos están diciendo: yo lo he hecho, pero yo sé que algunos no lo han hecho porque no creen que esa dimensión sea tal como para venir un día y decirle un estudiante: ay, Dios, hoy me fue mal en este examen. Me fue mal, lo voy a perder, Señor. No sabía 3 preguntas y por más que me esforcé, no las pude recordar. Necesito que me ayudes. Un estudiante a veces no piensa eso, pero cuando uno llega a tener una relación con Dios, cuando Dios te llega a llamar a un ministerio y te dice: yo quiero que me sirvas en esta área de la iglesia o en este ministerio que te estoy encomendando, uno puede llegar y decirle al Señor con todo su corazón: Señor, si tú vas a estar conmigo, porque al final Moisés le dijo: si tú vas a estar conmigo, yo lo saco. Si tú no vas a estar con nosotros, mejor ni lo intento. Y Dios siempre le dijo: claro, Moisés, yo voy a estar contigo. Si buscamos formas de imitar a Dios, si buscamos la forma también de imitar a Moisés y descubrir qué tipo de vida conduce a una relación íntima con Dios, tal vez la respuesta sea un corazón servil y un corazón humilde. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por este tiempo precioso. Espero que la palabra de Dios haya llegado hacia su vida con poder, como siempre le pedimos a Dios. Fidelidad de Dios es una iglesia nacida del corazón de Dios que sigue caminando y va hacia adelante.